Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. ¿Puede un papa ser un criminal? Un joven libertino sentado en el trono de San Pedro. Esta es la increíble historia del Papa Juan XII, conocido por muchos como el Papa Pecador. Su historia no parece la de un líder espiritual, sino más bien la de un villano medieval. Quédate hasta el final, porque hoy te contaremos cómo este hombre influenció en la Iglesia Católica. Recuerda que una característica de nuestro canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este personaje de la historia antigua en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Primeros años y ascenso. Nacido como Octaviano en el año 937 en el seno de la familia Tusculum, siendo el hijo ilegítimo de Alberico II de Spoleto y de una mujer desconocida. Aunque hay varias teorías acerca de quién pudo haber sido su madre, se especula que Alda de Italia pudo haberlo sido, pero no hay nada que lo corrobore y confirme. Por vía paterna, Octaviano estaba emparentado con la poderosa familia Tusculum, al ser nieto de Marocia y bisnieto de Teodora, las dos mujeres que influyeron durante el periodo de la pornocracia o Saeculum Obscurum, en la que impusieron y depusieron papas a voluntad. Su formación fue la que todo noble medieval de la época recibía, siendo instruido en latín, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la política y la diplomacia. Pese a estos promisorios inicios, Octaviano pronto haría gala de un carácter ambicioso, altanero y hedonista. Antes de morir el 31 de agosto del 954, Alberico II hizo imponer a Octaviano como papa para el futuro, cosa posible al ostentar el título de príncipe de Roma, que le daba una enorme influencia en los asuntos civiles y eclesiásticos, gobernándolos con mano de hierro, con la esperanza de mantener el control de su linaje sobre Roma. Octaviano, con 18 años de edad y tras la muerte de Agapito II, sería elegido papa en el 955 por el clero y la nobleza romana, siguiendo los juramentos que Alberico II le hizo hacer antes de su muerte, tomando el nombre de Juan XII, siendo el primer papa en realizar esta práctica que se convertiría en tradición para siglos posteriores. El escándalo de la corte papal. Su elección como papa fue un escándalo, ya que la Iglesia era percibida como una institución sagrada, puesto que Juan XII no contaba con experiencia clerical y su elección fue por ambición heredada, no por sincera vocación. Aprovechándose de sus recién adquiridos poderes, no tardó en convertir a la institución pontificia en algo muy distinto a la casa de Dios, con el palacio de Letrán convirtiéndose en un lugar de inmoralidad, en su lupanar personal, llenando la corte papal de prostitutas, organizando orgías y profanando los espacios sagrados convirtiéndolos en zonas de placer y corrupción, bendiciendo el vino para luego emborracharse, jugando a los dados y apostando e invocaba a dioses paganos como Venus y Júpiter en medio de rituales cristianos, mostrando un absoluto desprecio y desconsideración por todo lo que representaba el cargo papal. Esta decadencia no solamente se limitaba a lo carnal, sino que en lo institucional también reinaba una corrupción sin límites, puesto que muchos ascendían a cargos eclesiásticos por la compra-venta de los mismos al mejor postor, vendidos por Juan XII, por lo que también era culpable de simonía, con el poder espiritual siendo vendido por oro. Para él, el papado solo era una fuente de poder, riquezas y placeres, no molestándose siquiera en fingir piedad. Juan XII y Otón I. Mientras Juan XII continuaba con su vida disoluta y hedonista, Otón I de Francia Oriental empezó a dar sus primeros pasos en la consolidación de su poder. Tan ambicioso como astuto y devoto, quería tanto proteger la cristiandad como manejarla a su antojo. En el 960 la península itálica era un caos, con nobles y bandas enfrentándose en busca del control romano, aprovechándose de las negligencias del Papa. Juan sabía que necesitaba aliados fuertes, puesto que se había rodeado de enemigos, algunos creados por él debido a sus comportamientos disolutos. Por ende, puso sus miras en el norte, enviando en el año 961 mensajeros a Otón I en el que hacía un pacto con él. Juan le daba la corona imperial y Otón lo protegía de los nobles que deseaban deshacerse de él. Otón aceptó y entró en Roma el 2 de febrero del 962, tomando Pavía por el camino, y en ese mismo día hizo que el Papa y el pueblo romano le prestasen juramento de fidelidad, naciendo así como institución el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque ya habían atisbos y antecedentes desde la coronación de Carlomagno en el año 800 como emperador de Occidente. El 13 de febrero de ese mismo año, Juan y Otón sellaron su alianza en el documento Privilegium Otonianum, en el que el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la Iglesia desde el reinado de Pipino el Breve. Se comprometía con esto a proteger a la Iglesia y a no interferir en el poder papal sin permiso alguno.
Pero esta alianza solo duró en el tiempo que Otón permaneció en Roma, ya que Juan temía que el emperador limitase su libertad. Pronto empezó a conspirar con los bizantinos, con los nobles como Berengario de Ivrea, con los húngaros. Juan estaba dispuesto a todo para deshacerse de Otón. Pero Otón se enteró de estas traiciones y desairado partió de inmediato a Roma en noviembre del 963 con sus ejércitos, obligando a Juan a huir de Roma. En su ausencia, se convocó en ese mismo año el Concilio de Roma, en el que, tomando declaración a obispos y otros miembros de la alta jerarquía eclesiástica, Juan fue acusado tal y como relataría Liutprando de Cremona en su Antapodosis. Testificaron sobre su adulterio, que no vieron con sus propios ojos, sin embargo sabían con certeza que él había fornicado con la viuda de Reiniero, con Estefanía la concubina de su padre, con la viuda Ana y su propia sobrina, y él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices. Es decir, entre los pecados de los que se le acusa estaban el incesto, la simonía, el asesinato y la consagración como obispo de Todi a un niño de 10 años. A continuación, se emitió una declaración para que acudiera y se justificase, pero se negó y amenazó con la excomulgación de los allí presentes. Finalmente, a solicitud de los allí reunidos, Juan XII fue depuesto y se nombró a León, quien era secretario del emperador, como papa bajo el nombre de León VIII. Regreso y muerte. Pero Juan no estaba dispuesto a ceder su poder tan fácilmente y no se detendría ante nada para lograrlo. Tras su deposición y ya en el exilio, no dudó en tramar su venganza que conseguiría con sangre. En el año 964, aprovechándose del descontento hacia León VIII, quien era considerado como un títere más del emperador, y habiendo reunido a sus tropas y aliados fieles, marchó sobre Roma y depuso a León VIII, reinstaurándose de nuevo en el papado. Pronto haría gala de su furia en contra de aquellos que habían osado desairarle, castigando a todos los que habían osado deponerle y oponerse a él, haciendo gala de una brutalidad sin precedentes. Mandó mutilar a algunos obispos, castró a un alto funcionario de la corte papal. Otros fueron azotados públicamente y otros fueron asesinados sin que nadie lo supiera, en el más estricto secreto, con Roma siendo el escenario del terror papal. La alegría no le duraría mucho. El 14 de mayo del 964, Juan XII fue hallado muerto a los 27 años de edad, con las causas de su muerte siendo disputadas, con algunos alegando que murió de apoplejía mientras estaba en pleno coito y otros que fue asesinado a martillazos por el marido enfurecido de su amante. Independientemente de la causa de su muerte, fue tan infame como su papado y con su deceso se puso fin a la influencia de la dinastía de Tusculum, quienes habían estado ostentando el poder papal en la sombra durante 60 años, desde los tiempos de Teofilacto I y Teodora, bisabuelos de Juan, y continuaría con Marocia, abuela de Juan. Legado. El legado que Juan XII dejó no había sido positivo en ningún momento. Escándalo. Su papado fue el final oscuro de un linaje que había estado gobernando el papado desde las sombras, linaje que produjo a personas tan licenciosas como Marocia, a títeres como Juan XI, quien era hermano de Alberico II y tío paterno de Juan XII, y tan ambiciosas como el propio Alberico II de Spoleto, con Juan XII siendo la culminación de los vicios que habían plagado a la familia Tusculum y por extensión al papado, ya que fue un símbolo de la corrupción, el abuso de poder, del sexo, la política y religión, demostrando también lo dañino que podía ser el nepotismo, pero también del reflejo del dominio secular en el que el papado era tratado como un premio familiar y no como una responsabilidad y cargo espiritual. Consecuencias históricas. Su papado fue un grito de alarma para toda la Europa cristiana, que se había dado cuenta que debía reformar a la Iglesia con urgencia y limitar el poder de los aristócratas, temerosos de tener otra familia como los Tusculum cometiendo tropelías con el cargo, con el movimiento reformista surgiendo con tanta fuerza que llevó a los episodios como la Reforma Gregoriana del siglo XI. El conflicto entre papas y emperadores por los nombramientos de los cargos eclesiásticos serían finalmente conocidos como güelfos, los partidarios del papado y los gibelinos, partidarios del emperador, y finalmente el cisma de Occidente y la Reforma protestante. Influencias en la cultura popular. Es el personaje central en la novela histórica de Santi Lagana, Hierro y Sangre. El siglo X llega por fin a su fin. En el trono papal se sienta un adolescente caprichoso y libertino. El resto de Italia se desangra en luchas internas y los campos son una tierra de nadie donde se impone la ley del más fuerte. La novela de Manuel Thomas, El burdel del Papa, está basada en su vida. El burdel del Papa es una novela histórica que narra la vida del Papa Juan XII, conocido por su reinado de excesos y depravación en la Iglesia Católica durante el siglo X. Reflexión y conclusión. Juan XII.
No fue solamente un papa corrupto, sino que también fue un fiel reflejo de una era donde la fe estaba secuestrada por la ambición, donde la línea del altar y el Estado estaba borrosa como poco, inexistente como mucho, siendo lo que sucede cuando la fe divina se pone en manos humanas. Pero a dichas manos humanas no se le enseña la responsabilidad necesaria para poder manejarlo como es debido, con su papado dejando heridas profundas en la Iglesia Católica y el pueblo pidiendo ya no solamente reformas, sino también integridad. Es también el vivo ejemplo de que a veces Satán puede engañar al mundo haciendo creer que es Dios y que también el infierno a veces puede estar en la cima del mundo. ¿Qué opinas sobre la vida de Juan XII y su influencia en la historia y en la Iglesia Católica? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre personajes de la historia antigua, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.